Bendiciones para todos. ¿Qué papel tenía la ley de Moisés en la era mesiánica? ¿Qué mandamientos fueron renovados por el Mesías? ¿O tiene la iglesia que guardar la ley? ¿Fue abrogada la ley en su totalidad con la muerte y resurrección del Mesías? Todas estas interrogantes van a ser respondidas en el siguiente video. Pero antes de continuar, voy a nombrar las limitaciones que tenía el antiguo pacto. La ley no podía justificar, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tampoco la ley podía dar vida en sí misma a quien la seguía, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:21. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No podía dar el Espíritu Santo, como en Gálatas 3, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y en el versículo 14 del capítulo 3 dice que a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. También era débil, ya que dependía de la habilidad del hombre para poder cumplirla. Como explica el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 3, que era imposible cumplir la ley por cuanto era débil por la carne. Era defectuosa, ya que no podía perfeccionar a los que se acercaban a Dios por medio de la ley. Como está escrito en Hebreos 8, versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, refiriéndose al primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Y por último, la ley solamente fue una sombra de los bienes venideros y las glorias futuras de Cristo, no la imagen misma de las cosas. Como en Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es importante hacer una acotación, ya que como el pacto antiguo, la ley, dependía de la habilidad del hombre de poder cumplirla, ya estaba destinada a fracasar, ya que el hombre por su pecado invalidó el pacto que Dios hizo con ellos en el desierto. Como dice Deuteronomio 31:20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, lo cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y en la traducción aramea de la Biblia hebrea, hecha en el siglo I por los rabinos, en el Targum Yonatán, de Deuteronomio 31:20, leemos, porque los traeré a la tierra que prometí a sus padres, productora de leche y miel, y comerán y se saciarán, pero después de haber engordado se volverán a los ídolos de los gentiles y adoradlos. Así me provocarán a ira y abrogarán mi pacto. Y aquí vemos cuál fue el gran problema del pacto antiguo, que era basada en la justicia humana, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que la ley de Moisés fue simplemente la sombra de lo que había de venir, de las glorias del Mesías, y una guía o un tutor hasta que llegara el Mesías, para no estar ya más bajo el tutor, sino bajo la revelación suprema y gloriosa de Dios por medio de Cristo. Ahora responderé la siguiente pregunta: ¿debe la iglesia de Cristo guardar la ley de Moisés? El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la ley de Moisés era indivisible, es decir, no se podía dividir, o se cumplía toda la ley o no se cumplía ningún mandamiento. Como leemos en Deuteronomio 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en Santiago capítulo 2, versículo 10, está escrito,
porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Vemos pues que no existe tal cosa de guardar ciertos mandamientos y dejar al lado otros mandamientos, ya que la ley era una unidad completa, indivisible. Por motivos de ilustración, dividí los mandamientos de la ley en tres secciones: la ley moral, en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17, la ley social, de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al Éxodo capítulo 23, versículo 13, y la ley ceremonial, que comprende el libro de Éxodo capítulos 25 al 31 y todo el libro de Levítico. En Mateo capítulo 5, verso 17 al 18, el Señor Jesús dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se refiere el Señor con la frase hasta que todo se haya cumplido? En Lucas 24, versículo 44, después de la resurrección, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, el Señor Jesús, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra en Juan 19, consumado, quiere decir cumplido, completado o algo terminado. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, ya la ley fue cumplida en su totalidad, terminando así la era del antiguo pacto e iniciando el nuevo pacto mesiánico y siguiendo la ley de Cristo. Esto lo podemos observar en el mismo Mateo capítulo 5, cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el verso 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Vamos a ver con el siguiente ejemplo que esta palabra fue cumplida con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vemos un gran ejemplo de que ya la jota y la tilde de la ley fue completamente abrogada por el sacrificio y resurrección del Mesías, y con el nuevo pacto es en la ley ceremonial. Como leemos en Éxodo 40, versículo de 12 al 15, refiriéndose al sacerdocio levítico, pero en el versículo 15 específicamente, dice: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Vemos como en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, del versículo 11 al 14, este sacerdocio levítico fue completamente abrogado, sufriendo la ley un cambio. En Hebreos 7, 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y no solamente el sacerdocio, sino que también las leyes de las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos y las expiaciones fueron abrogadas con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10, versículos 8 y 10, diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y vemos también como la parte de la ley moral y social sufrieron un cambio, ya que, como vimos anteriormente, la ley era indivisible, no se puede dividir, resumir, agregar o quitar.
y vemos cómo el Señor Jesucristo en la ley social lo resume a un solo mandamiento. Leemos en Mateo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y en la ley moral sufrió otro cambio, ya que de los 10 mandamientos se redujeron a una sola sentencia, como está en Romanos 13, versículo de 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, hurtarás, dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vemos como la palabra del Señor Jesús en Mateo 5, 17 y 18, de que ni una jota y una tilde iba a cambiar, fue cumplida en su resurrección, ya que la ley social, moral y ceremonial fueron completamente cambiadas en la era de la iglesia. La ley ceremonial fue abrogada, la ley social fue resumida a un mandamiento, y la ley moral de los 10 mandamientos de esa ley fueron resumidos a amar al prójimo como a uno mismo. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿puede un muerto estar bajo el yugo de la ley de Moisés? Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En Romanos capítulo 7, del verso 4 al 6, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y en Romanos capítulo 6, del verso 3 al 4, ¿o no sabéis que todos los que habemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto también lo podemos observar en el Talmud, en la ley oral judía, en el Tratado de Shabbat 30a, verso 4. Cuando una persona muere, se libera de la Torá y las Mitzvot. Mitzvot es los mandamientos y ordenanzas de la ley. Y uno de los más grandes comentaristas rabínicos, Rashi, sobre el Talmud, escribe: como hemos aprendido, los muertos están exentos de la Mitzvot, o los mandamientos de la Torá. Vemos que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su crucifixión y resurrección, hemos sido rescatados del yugo de la ley. Ya le pertenecemos a Cristo, ya que Él murió para comprarnos y hacer un pueblo santo, que es su iglesia. Ya la iglesia está bajo el pacto del Mesías, bajo la ley de Cristo. Ya vimos anteriormente de que la ley ceremonial fue abrogada, la ley social y la ley moral fueron cambiadas y adaptadas a un solo mandamiento, y cumpliendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículos 17 y 18, de que ni una jota ni una tilde pasaría hasta que todo se ha cumplido, y así fue. Fue una palabra verídica, ya que el cumplimiento de esa palabra fue en su resurrección. Muchas gracias por ver el video. Dios los bendiga a todos y no olviden suscribirse al canal.